los años 70, Hollywood tenía un enemigo silencioso. Un culturista europeo que no aceptaba un no como respuesta. Lo rechazaron en más de 20 castings. Productores se burlaron de su acento. Directores afirmaron que nadie con ese cuerpo puede actuar. Y un ejecutivo incluso llegó a decir que su apellido era impronunciable para el público americano. Pero aquel hombre, un inmigrante con un inglés precario y un sueño imposible, estaba a punto de forzar la puerta que los grandes estudios querían mantener cerrada. Lo que ocurrió después no solo cambió su vida, sino que inauguró una nueva era en Hollywood, porque antes de convertirse en Terminator, antes de los éxitos de taquilla, hubo una batalla oculta que casi destruyó su carrera antes de empezar. Y muy pocos conocen los detalles reales de ese salto inesperado a la fama. Arnold Schwarzenegger es uno de los rostros más reconocibles del cine de acción. El público hispanohablante lo recuerda por títulos emblemáticos como Depredador, Terminator, Conan el Bárbaro, Comando y Mentiras Arriesgadas. Dominó los años 80 y los 90 con su presencia física, su humor seco y su carisma. Pero antes de todo eso, fue simplemente el austríaco demasiado grande para actuar. Arnold nació en una pequeña localidad de Austria, en un hogar estricto y de pocos recursos. El cine era su escapatoria. Creció mirando a héroes como Steve Reeves en Hércules, imaginándose a sí mismo algún día en una pantalla gigante. Pero en la Europa de los 60, nadie veía futuro en un muchacho obsesionado con los músculos. A los 20 años, llegó a Estados Unidos con $100, un inglés rudimentario y una ambición desmesurada. Ganó títulos de culturismo, incluido Mr. Olympia, que lo convirtieron en una figura reconocida en el mundo del deporte. Sin embargo, a los ojos de Hollywood, aquello no significaba nada. Los estudios estaban convencidos de que las estrellas debían parecer normales, no esculturas vivientes. Uno de los agentes más influyentes de la época llegó a advertirle: «No hay papeles para ti, no eres actor, no eres americano, no eres vendible». Los directores no sabían qué hacer con él. Su físico rompía los estándares de entonces. Su acento era tan fuerte que muchos entendían solo la mitad de lo que decía, y su apellido parecía un laberinto lingüístico. Incluso cuando audicionó para pequeños papeles, los productores lo rechazaron por distracción visual. Nadie quería asumir el riesgo. En los años 70, un equipo de producción estaba preparando una película que buscaba un héroe mitológico. Un personaje más grande que la vida misma. La película era Hércules en Nueva York. Un filme pequeño, absurdo, casi de comedia involuntaria. Pero fue el primer proyecto que aceptó a Arnold, y aún así la producción no confiaba en él. Doblaron su voz entera porque pensaban que el público no soportaría su acento. Un inicio humillante, pero también el primer paso. Fue entonces cuando Arnold comprendió que no podía depender de guiones que llegaran a su mesa. Tenía que crear él mismo su camino. Mientras los castings cerraban puertas, Arnold trazó un plan calculado. Tomó clases intensivas de inglés, estudió interpretación, dicción y análisis de guión. Entrenó su carisma en televisión, presentándose como un atleta educado, seguro y sorprendentemente gracioso. Pero lo más importante, entendió que su físico, su acento y su presencia no eran obstáculos, sino su identidad. Cuando surgió la oportunidad de Stay Hungry, una película de los años 70 protagonizada por Jeff Bridges y Sally Field, Arnold sorprendió al director Bob Rafelson. No solo actuó, transmitió una vulnerabilidad que nadie esperaba de un culturista. Su papel le valió un Globo de Oro como actor revelación.
Ese premio fue el estallido. La industria ya no podía ignorarlo. A comienzos de los años 80, el director John Milius estaba buscando a alguien que pudiera encarnar a Conan el Bárbaro. El personaje requería fuerza física, pero también presencia, ferocidad, resistencia y una mirada que contara una historia. Arnold encajaba de forma natural. El rodaje fue brutal. Entrenamientos agotadores, escenas peligrosas, lesiones y largas jornadas de frío extremo en exteriores. Pero su disciplina, forjada en años de culturismo, convirtió las dificultades en combustible. Cuando Conan el Bárbaro se estrenó a comienzos de los años 80, el público vio algo completamente nuevo. Un héroe cinematográfico atlético, intenso, carismático y capaz de sostener una película entera. La crítica no pudo ignorarlo. Los estudios tampoco. El verdadero salto a la fama mundial llegó más tarde, cuando James Cameron se fijó en él para interpretar al villano de Terminator. Al principio, los productores se opusieron ferozmente. No puede ser el protagonista. Habla raro. Es demasiado grande. El público no lo aceptará. Pero Cameron defendió su decisión con firmeza. El resultado cambió Hollywood. Arnold se convirtió en una máquina implacable, casi sin diálogos, donde su acento, antes considerado un defecto, se volvió parte esencial del personaje. Su presencia dominó la pantalla, y cuando pronunció la frase "I'll be back", la industria entendió que había nacido un mito. Después de Terminator, Arnold dejó de ser el culturista austríaco que quería actuar y pasó a ser uno de los gigantes del cine de acción de los años 80 y los 90. Su estilo estableció un nuevo estándar. Los estudios comenzaron a crear papeles específicamente para él. La combinación de humor, fuerza física y presencia lo convirtió en un icono global. Hoy, el público hispanohablante lo recuerda como una de las figuras más impactantes del cine comercial. Arnold ha hablado muchas veces sobre aquellos primeros rechazos, afirmando que sin ellos nunca habría desarrollado la disciplina que le permitió triunfar. Su salto a la fama fue todo menos espontáneo. Fue una guerra de años contra los prejuicios de la industria. La historia de Arnold demuestra que incluso cuando Hollywood intenta cerrarte la puerta, siempre existe una manera de abrir una ventana o derribar la pared completa. Y ahora dime, ¿recuerdas la primera película que viste de Arnold Schwarzenegger? ¿Crees que su acento fue una barrera o su sello definitivo? Si te gustan las historias reales y profundas del Hollywood de los 80, los 90 y los 2000, suscríbete a Hollywood Icónico. Aquí contamos lo que la televisión nunca te contó.